Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El
el más bello, eres el más bello entre millares y millares. Tu nombre es el más bello, tu nombre es el más bello entre millares, entre millares. No hay otro nombre tan bello, no hay hombre tan bello como tú, Jesús, Jesús. Tus ojos vienen por mí, tus ojos vienen por mí, ardiendo de amor, ardiendo de amor. Tus ojos vienen por mí, tus ojos vienen por mí, ardiendo de amor, ardiendo de amor. Cada latido en ti está hablando sobre mí, diciendo mi nombre, diciendo mi nombre. Ministerio Internacional Casa de Oración presenta su programa Llamas de Fuego con el apóstol Ildefonso Palante. Porque yo trabajo con Rey de Reyes, Señor de Señores. El que trae las almas es Jesucristo, es el León de Judá. Por eso la Biblia dice: Dios añade a los que han de ser salvos. Dios trajo esas almas para que se forjen, para que se preparen, que mañana más tarde sean profetas, pastores. Por lo tanto, mis miembros tendrán que ser pastores, tendrán que ser profetas, tendrán que ser apóstoles. El apóstol Ildefonso Palante va recorriendo pueblos y naciones, fundando iglesias evangélicas Pentecostés, Casa de Oración, con el poder del Evangelio, y su ministerio es reconocido a nivel nacional e internacional. Con ustedes, el apóstol Ildefonso Palante. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa Llamas de Fuego. Mi nombre es Arcángel y estoy aquí una vez más con el pastor Ildefonso. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, mis queridos hermanos de este programa Llama de Fuego, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos para servirle con la palabra de Dios. Así es. Bueno, tenemos, como sabemos en cada programa, ¿no?, una lista de preguntas en la cual vamos a desarrollarlo en base bíblico. Pero antes de empezar, pastor, ¿qué le parece si hacemos una corta oración? Amén, vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Poderoso. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, que conoce nuestro corazón como la palma de tu mano. Y aquí te ruego, Señor, te pido que tú seas el Dios que nos ilumines, que nos dirijas con tu Santo Espíritu. Enséñanos de esta palabra, porque tu palabra es vida y poder. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a empezar entonces con nuestro cuestionario de este día, el programa del día de hoy. Bueno, nuestra pregunta número 1 que tenemos para hoy dice: ¿qué pasaría, qué sucedería, cómo sería la vida si el ser humano, tanto el hombre como la mujer, supiera la fecha de su muerte? ¿Cómo sería la vida? Bueno, yo creo que si el hombre supiera la fecha y la hora que va a partir o que va a morir, porque la Biblia dice que ya el hombre tiene su destino. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Eclesiastés 3:2. Tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea que ya hay un destino. Pero la Biblia dice, Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. El problema es que el hombre no sabe la hora y la fecha, pero ya hay una fecha destinada, asignada, que para que muera. Aquí la Biblia dice, ¿no? Y acá dice, el hombre no conoce su tiempo.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El problema es que el hombre, después que el hombre muera, solamente le quedan dos alternativas, ¿no? ¿Cuál es el camino que le queda? ¿Vida eterna o condenación eterna? Porque después de la muerte viene juicio. Claro. O sea que ya viene juicio. La Biblia dice que, libro de Hebreos capítulo 9, 27, el hombre una sola vez muere y después de esto viene juicio. O sea que ya no le queda otra alternativa, otra después de la muerte, ya no le queda la oportunidad para alcanzar la salvación o para ser condenados, sino que ¿en qué estado has fallecido? Y eso es todo decir, ¿en qué estado mueres? ¿Sirviendo al Señor o en tus pecados? Entonces aquí la hay el juicio. 9:27 quise ver. Dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Acá dice: de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez. Después de esto, juicio. O sea, de frente, juicio le queda. Una sola vez el hombre muere, el juicio. ¿Por qué dice juicio? Está establecido. El que muere en pecado, ¿qué dice la palabra? El que muere en pecado no entrará al reino de los cielos. Pero el que muere en Cristo Jesús, en la santidad, tiene vida eterna. Porque la condenación es eterno. Claro. No es solamente purgatorio. No, en la Biblia no hay purgatorio. En la Biblia es condenación eterna o vida eterna. Dos cosas más habla la Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 40 y... vamos a ver este versículo. Mateo 25, 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú supieras la hora que vas a partir, qué fecha, si tú supieras tu día, ya te digo, hoy me falta un año, este es el único año que voy a vivir de días. Ahora, tendría cierta ventaja porque mucha gente que está en el Seol estaría pues en el paraíso. Si Ya. todos supiéramos la fecha que vamos a partir, o sea, el tiempo de vida que nos queda, todos estaríamos en el cielo. Bueno, puede ser, ¿no? Pero ¿cómo te sentiría la persona? Un poco Ya le queda preocupada, una hora. un poco angustiada, un poco con miedo, ¿no? De Le quedan un día, 2 días, 3 días. Ese hombre ya no piensa en construir casa. No. Ese hombre ya no piensa ya casarse, ya no piensa ya en estar, sino ya estaría prácticamente dedicarse a las cosas de Dios, Claro. ¿no? Porque aquí la Biblia nos habla que Pablo sabía su tiempo. Por eso dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, dice, ¿no? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y mi carrera terminó. He peleado la buena batalla. Mira sus palabras, ¿eh? Mi carrera terminó, he peleado las buenas batallas y no he perdido la fe. Y el Señor Jesucristo me espera con la corona de justicia. O sea que cuando ya Pablo fue sentenciado por Nerón para ser, ¿no?, decapitado, porque así era, así como en Estados Unidos existe un juicio de pueblo, ya sentencian para que muera, silla eléctrica o tal vez con inyección o capaz para ser fusilado. Entonces así Pablo también ya había sido juzgado, sentenciado para morir. Por eso él dice: mi carrera se terminó, ¿no? Y dice: no he perdido la fe, sigo creyendo, y el Señor Jesucristo me está esperando con la corona de justicia. O sea que ya su mente, su pensamiento ya está pensando en encontrarse con Cristo, ya está pensando recibir una corona de justicia, ya está pensando entrar al reino de los cielos. O sea, ¿por qué? Porque él cree en la palabra, confianza, seguridad. Pero las personas pecadores, ¿en qué piensan?
Bueno, sus como- deleites, ¿no? Sus Claro, placeres. es que no saben ellos, no saben, no conocen la palabra. Por eso dice, cuando Lázaro muere, estaba en el seno de Abraham. Y cuando el rico muere, se encuentra en el Hades. ¿Y qué estaba haciendo en el Hades? Atormentado por las llamas, dicen. Pero hay también, pastor, delincuentes que creen en Dios. Hay gente que creen en Dios y aún así están robando. Gente que cree en Dios y aún así engaña al esposo o a la esposa. Pero ¿de qué sirve creer? Si la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Claro. A lo Si que el voy es demonio, que, por el hecho que cree en demonio va a ser, el demonio por el hecho que cree en Dios va a ser salvo, no. por ejemplo, un delincuente cree en Dios, pero sigue robando. Pero en su mente dice, en algún momento voy a cambiar, en algún momento voy a buscar a Dios, en algún momento voy O a sea, pedir tiene perdón, esperanzas, tiene esperanzas. pero no sabe cuándo va a vivir. De repente robando un celular, No el sabe policía cuándo va a le morir. dispara. Ahora, si supiera cuándo es su día de muerte, su pensamiento sería totalmente diferente. Claro, exactamente. Pero vemos que ese delincuente tiene fe, pero ¿de qué le sirve la fe? Porque la fe no le va a salvar. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, hay mucha gente que cree en Dios, sabe que hay infierno, sabe que hay un cielo, sabe que un día va a partir, sabe que hay un paraíso, sabe que hay un calle de oro, sabe qué es lo que Dios ofrece, vida eterna. Pero, ¿de qué sirve tener conocimiento? ¿Y de qué sirve creer en esas palabras si no la vives, si no la practicas? Porque la Biblia dice, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 2? Dice, la justicia no es para los oidores, sino para los hacedores. No dice la palabra. La justicia no es para los oidores, sino para los hacedores. O sea que la persona que cree en Dios debe obedecer, porque la palabra dice, guardar en griego significa, también significa, su sinónimo es obedecer, vivir en la palabra. Es un poco preocupante. Muchas personas que, bueno, su vida sería diferente, de hecho, de todos, ¿no? Hay gente que de repente, si supiera cuándo le tocaba morir, de repente no ir a la iglesia. Diría, me falta como 20 Pero años. Y pareciera se que si ellos supieran su muerte, se prepararían. ¿Por qué? Porque siempre se yo me prepararía acuerdo, un año antes, 2 años antes. yo me acuerdo cuando a un hermano que estaba estudiando universidad, tenía sus títulos de ser economista, topógrafo, todo tenía, y estaba estudiando más, y cuenta su historia, que el hermano cuando escuchó que tenía un cáncer maligno, él dijo, ¿de qué me va a servir mi profesión si voy a morir? ¿De qué me va a servir ser ingeniero, topógrafo, economista si voy a morir? Y él conocía la palabra, él era oidor pero no hacedor. Y su papá era evangelista, su papá era pastor, tenía muchos anexos. Pero él, ¿qué hace? Él dice, ya que voy a morir, a lo menos voy a hacer algo para Dios. Recién reflexiona, recapacita, se dedica a predicar la palabra. Al final no se ha muerto, sigue predicando. Eso significa, era un llamamiento de Dios. a través de la enfermedad. Claro, Dios llama de diferentes formas, pero vemos que si no hubiera encontrado esa enfermedad que iba a matarle, tal vez estaría en el mundo, o capaz un pie con Dios, o un pie con el mundo, en sus afanes, placeres. Así es el hombre, ¿no? Cuando no conoce su tiempo, su hora, ellos piensan que van a vivir más años, ellos piensan que van a vivir, se van a servir hasta viejito, ancianito, pero no sabemos, el tiempo nadie lo sabe, solo Dios. Y cuando dice la Biblia, cuando llega tu tiempo, en tal guerra no vale tu arma, no vale tu plata, no valen los mejores doctores, no vale, aunque tengas mejores guardaespaldas, llegó tu hora. Y eso dice la Biblia, el 16 capítulo 8, versículo 8. Cuando llega la hora, en tal guerra no vale tu alma, nadie puede retener el alma, dice. El único que puede retener es Dios. Dios se puede detener, Dios se puede hacer volver, Dios se puede alargar más tu vida, y también por causa de tu pecado, Dios puede cortar antes de tu tiempo. Eclesiastés 8:8 dice, ¿quién?
Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No valen armas en tal guerra. Por eso que Jesús dijo, ¿de qué sirve que acumule riquezas si no puedes, no? Con esas riquezas, tantos millones de oro que tengas, no puedes comprar ni un día de salvación. Ni una hora de salvación puedes comprar. Interesante, ¿no? Como... Ahora, en la Biblia me parece, no recuerdo bien si lo he leído, que el Señor le da a conocer a una persona el tiempo de vida que le queda. No, le dice al rey Ezequías, el profeta viene y dice el Señor que vas a morir, ordena tu casa. Claro, sí. Entonces el rey Ezequías, puesto, se apoyó a la pared donde estaba en su lecho, empezó a llorar y decir, acuérdate de mí, Señor, en mi juventud he hecho lo bueno. Claro, ese hombre había hecho algo bueno, recto, temeroso a Dios. Y cuando Esaías estaba aseo por el patio del palacio, Dios le habla y dice, Esaías, vuelve y dile a mi siervo Ezequiel que no morirá. Y aquí añado 15 años más de vida. Y él sabía 15 años le quedaba. 15 años de vida. Irá contando, ¿no? Falta un año, faltan 2 años, así con esa... Pero ya vivía una vida santa. Imagínate que tenía claro, 15 diferente. Años. Es algo curioso, ¿no? Porque después su hijo también fue todo lo opuesto a él, todo diferente. Todo lo opuesto, Manasés. Así es. Bueno, vamos a continuar rápidamente con nuestra segunda pregunta antes que nos gane el tiempo. Dice, ¿por qué es importante hoy en día en nuestra sociedad? ¿Es importante, es necesario que, sí o no, que una persona, un joven o una señorita contraigan matrimonio? Bueno, el matrimonio es la primera institución establecida por Dios. Claro. Por eso la Biblia dice, lo que Dios juntó. ¿Quién lo juntó? El matrimonio es que Dios constituye, ¿ve? Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea que el matrimonio debe permanecer, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es un matrimonio? Es unir un varón y una mujer para que sean una sola carne. En el amor, eso es lo que Dios demanda. Con la finalidad de multiplicarse. ¿Con la finalidad de qué? De tener hijos. Por eso dice, no, fructificad y multiplicaos. Fructificar significa dar fruto, ¿ve? Tener hijos. Ese es el matrimonio. O sea que el matrimonio, en el matrimonio Dios autoriza para que el hombre tenga hijo. Si una persona no se ha casado, tiene hijos, entonces ese hijo es ilegítimo. La palabra ilegítimo lo califica a Dios hijos bastardos. Claro, fuera de matrimonio, ¿no? O sea, claro, no está autorizado ese matrimonio. O sea, que en ese matrimonio, o sea, en esa pareja se han unido, han tenido hijos, pero no está autorizado por Dios. Pero hoy en día eso se da bastante se da que la mujer acepta la propuesta de convivencia del hombre. El hombre se lleva todos los beneficios de estar casado sin estar casado. Eso se da bastante. Hay muchos hermanos en la iglesia y también fuera de la iglesia, bueno, gente mundana que que conviven y no están unidos en no se han casado y viven en un pecado. Según la ley, un bastardo, un hijo bastardo, no entraba a la congregación. O sea, un hijo fruto de fuera del matrimonio. Sí, fuera del matrimonio era calificado hijo bastardo. ¿Qué significa bastardo? Significa hijo ilegítimo, que no es de un matrimonio. Puede ser de adulterio, puede ser de una mujer soltera, de un hombre soltero, y han tenido problemas en su juventud y han tenido hijos. Esos son hijos bastardos. O sea, ¿qué significa bastardo? Hijos ilegítimos, no es de un pacto matrimonial. Y la Biblia dice que los bastardos no entraban a la congregación. Dice
Deuteronomio capítulo 23, 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la... Bueno, acá dice, no entrará un bastardo en la casa de Jehová, en la congregación. Así era prohibido. O sea, si un joven y una señorita se unían, la chica quedaba embarazada y no estaban casados, Ya, esto es un hijo criatura, bastardo. pero la criatura, en el pueblo de Israel, la criatura que es Jehová, que se consagra mucho en la sinagoga, no podía entrar a la iglesia, no se lo impedían. No, o sea, estaba prohibido según la ley. Pero ahora, pero si se casan, ahí recién viene a ser esposa, esposo. Claro. Entonces, ese hijo ya viene a ser prácticamente legítimo, ¿no? Podemos decir por qué, porque ya está su papá, su mamá casados. Recién. Pero, por ejemplo, vemos aquí, Jefté era un hijo bastardo. La Biblia dice, Jueces 11:1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. O sea, lo echaron. Según los estudios, posiblemente haya sido hijo bastardo, Claro, no, pero porque es de una ramera. un hijo no tiene la culpa. Exactamente. No tiene la culpa, Claro. pero califica, es su identidad hace sí. Por eso que el Jefté es echado, expulsado. En el camino, este Jefté llega a ser juez de una nación, gobernante de una nación. ¿Pero por qué? Ya eso le lleva las cualidades. O sea, para Dios es inocente. Ese niño es inocente. El culpable que cometieron pecado son sus padres. Claro. Por eso dice, no llevará los hijos el pecado de los padres. Inclusive hoy en día lo califica Dios, ¿no? Hoy en día, en este tiempo de gracia, lo califica: los hijos son los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador de corazón, de todo su corazón, y su nombre queda registrado en el libro de la vida, en el libro de Cristo, en el libro del Cordero. Esos son hijos de Dios. Pero hay hermanos cristianos que han venido a la iglesia, pero no han recibido a Cristo de corazón. No han sido, sino que le han obligado que su padre, no, entrégate a Cristo. Y yo, no, si te entregas, si no, no me caso contigo. Si tú te entregas, te voy a dar esta cosa. Entonces, por condiciones se entregan. Entonces, ese no es hijo. Entonces, es bastardo. A ellos Dios no puede castigar. Dios castiga a sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo, vamos a ver este versículo, Hebreos capítulo 12:8. A ver, 12:8. ¿Qué dice? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces sois bastardos y no hijos. En la iglesia existen cristianos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Por eso dice, son cizañas. ¿Quiénes trajeron cizaña plantaron? Los demonios. Por ejemplo, Jesús tuvo 12 discípulos. Dentro de los 12, 11 estaban escritos en el libro de la vida. Uno de ellos no estaba escrito. ¿Quién? Judas. Por eso dice, yo les he escogido a los 12, pero uno de vosotros es diablo, dijo el Señor. Y ahora aquí vemos en la iglesia, muchas veces, estamos en la iglesia congregando, pero no está escrito su nombre. Son bastardos. Ellos pecan, adulteran, fornican, hasta conviven con su familia, no le pasa nada, no le castiga a Dios porque son bastardos. Solamente sirven tropiezo, mal testimonio. Entonces, ¿pero qué pasaría si no habría familia? Pregúntate. Todo el mundo seríamos como animales. No sabría
hijos por acá, hijos por distintos lados, como animales de diferentes sitios. Hay hijos hasta sin saber, entre hermanos se casarían, sin conocer su padre y su madre, entre ellos se casarían. ¿Qué cosa pasaría si no habría familia? Sí hay casos, tristemente, hoy en día de hombres que tienen hijos acá, hijos acá, hijos Ya, acá. eso es a pesar que existe familia. Sí pasa. Hombres que están atados, ¿no? Por así decirlo, a la fornicación o al adulterio, ¿no? Y que donde van, ¿no? Donde van yendo van dejando hijos regados, ¿no? Ya, eso es fue, realidad. crecen hijos bastardos prácticamente, pero estamos por eso que Dios estableció, no, la familia es establecida por Dios. No, por ejemplo, ahorita es como decir, ¿no? Si no habrían policías, las autoridades también establecidas por Dios, si no habrían policías hoy, ¿qué haría ahorita? Vamos a poner en huelga. Si no habría policías, la gente que hace ahora, ¿qué haría? Ahorita el Congreso estaría quemado, Palacio hubieran quemado. Hay muchos robos. Entonces ya robo, asalto, ¿quién lo harían? Romperían como han saqueado en otro país, Huancayo. Si no había policías, saqueo, todo haría la gente. ¿Por qué? Porque cuando los impíos, dicen los impíos, porque la gente que está marchando son gente impía, no son cristianos. ¿No? Porque los verdaderos cristianos saben que Dios pone reyes, Dios pone autoridades, Dios pone y Dios quita, ¿sí o no? Claro. Y si esta presidenta que está en el palacio es establecido por Dios, ¿y quién lo va a sacar a ella? ¿La huelga va a sacar? No, señores, la huelga no le va a sacar. David dice, Dios pone reyes, Dios quita, Dios mismo lo va a sacar. Aunque hagan tantas huelgas, tantas cosas, con matanza que haya, no va a salir si Dios no lo permite. Va a permanecer. Pero cuando Dios quiere sacar, Dios lo saca, cualquier cosita pasa. A veces comete error, cualquier cosa pasa y sale. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes. ¿Dice la palabra o no dice la palabra? Ya. Entonces lo que hacen esta cosa es mentira, sino que son impíos como la onda del mar arrojada por lodo. Y cuando tú te vuelves en eso junto con los impíos, te contagias. El demonio actúa, la fuerza maligna actúa. ¿Y qué pasa? Empiezan a desesperar con palos, no te das cuenta, con palo, con piedra, y ya empiezan violencia. Y la Biblia dice, la Biblia de los impíos son como el mar en la tempestad, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 55. Un cristiano no está participando ahí, sino son las personas inconversas, mundanos, que no conocen la palabra de Dios, andan así, que piensan que con huelga van a sacar presente, con huelga van a condenar. No, protestar no es malo, pero hacer esa cosa no. Nosotros cristianos sabemos que Dios es el que controla. Esta pandemia que pasó no fueron las vacunas que calmaron, fue Dios quien calmó. Muchos dicen vacuna, mucha gente vacunada ha muerto, ¿sí o no? También. La vacuna no salva, señores. El que salva es Cristo Jesús. Dios es el que determina. Hay personas que estaban totalmente contagiados, han sobrevivido porque la vida está en la mano de Dios. Hay personas que ni bien entraron y están muertos ya. Entonces es que llegó su hora. Entonces la Biblia dice, el impío es, no me acuerdo bien este versículo, pero gloria a Dios, pero está en Isaías, ¿no? Los impíos son como el mar. A ver, 55, versículo 20. No está, ¿no? Ya. Ahora vamos a encontrar aquí por internet. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. Los impíos son como el mar en tempestad. Está en Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Sus aguas arrojan cieno en lodo. No hay paz, díjome Dios, para los impíos. Así son los impíos. Ustedes saben quiénes son los impíos. Pecadores. Personas que no conocen la palabra de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que ¿quién controla el cielo y la tierra? Dios. Hasta la muerte. ¿No dice la palabra de Dios?
¿Quién controla la muerte? ¿Quién controla? Por mí. Yo tengo las llaves de la muerte, de la vida. Uno dice la palabra Dios. ¿No? Dios es el que alarga la vida. Dios también permite. Dios es el que da permiso al demonio. Satanás dice que no nos puede tocar sin el permiso de Dios, excepto a los impíos. Entonces la familia es importante. La familia donde un padre ama a su hijo, y ahí vienen nietos. Entonces una familia es hermosa, es una bendición. ¿Cuál cree, pastor, que es la razón por la cual en nuestra sociedad actual hay muchos casos de madres solteras más que matrimonio, o convivencia más que matrimonio? ¿A qué se debe? Eso es lo que la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Cuando entra en términos de adolescencia, en esa etapa es donde los jóvenes despiertan, empieza a aumentar su hormona, despiertan acciones sexuales. Esos jóvenes todavía no están capacitados para formar una familia, solamente todavía están despertando, pero esa es la etapa donde la Biblia dice: huye. Esa etapa lo que buscan es satisfacer su necesidad, pero no están buscando formar una familia. No dice enfrenta, ¿no? Dice huye. Huye, la palabra huir, ¿qué significa? Escapa, corre. Escapa, ¿no? Abstente, detente, porque no es tu tiempo. O sea que es como una planta que recién está floreciendo, todavía no está maduro para cosechar. Entonces eso es lo que un cristiano tiene que tener a sus hijos, orientarle. La etapa adolescencia es una etapa donde debes huir para que puedas llegar a madurez. Entonces hay muchas madres que cometen errores, hay jóvenes inclusive se meten hasta con casados. Ceden a la lujuria, ¿no? Al deseo. Claro, a los casados se meten con los casados, y como destruir un matrimonio, destruir un hogar. No le importa. Y ya al final de cuentas, hijos crecen, hijos bastardos que crecen, odiando a su padre, odiando a su madre, culpando sus problemas, heridos, sin calor de su padre, sin calor de su madre. Habiendo, hermanos, tantos jóvenes, habiendo tantas señoritas, Dios no te ha prohibido que no te cases con tal. Dios te ha dicho: cásate con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Así es. Bueno, continuamos antes que nos gane un poquito el tiempo. ¿Por qué Dios le da la orden, por ejemplo, al profeta Oseas casarse, como hemos leído en el libro de Oseas, ¿no?, con una mujer ramera? La Claro. verdad es que yo estoy seguro que si Dios le dijera eso a cualquier profeta, muchos dirían que no. Según la ley Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios usaba a los profetas en metáforas o alegorías. En alegorías. Alegorías son comparaciones simbólicos. Comparaciones simbólicos. Donde que Dios le dice a Oseas, capítulo 1, versículo 2, ¿no? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea que prácticamente, según los estudios, fornicación significa pornía. La palabra pornía, perversión sexual. O sea que esta muchacha estaba trabajando como prostituta. Ve, como prostituta. Y Dios le dice: cásate con esa prostituta. Y él se casa con la prostituta. Ahora, pero en Israel estaba prohibido, se apedreaba. Pero con qué o sea que, como decir, el pueblo venía: ¿cómo tú, siendo profeta, te vas a casar con una ramera? Entonces ahí empezaba la profecía. Así dice Jehová: así como mi mujer es ramera, así se ha convertido el pueblo de Israel ramera, que fornica con los ídolos. Así como yo soy, profeta, que no fornico, vivo en santidad, así es Jehová.
Jehová era marido de una prostituta. Pero yo leí en la Biblia que uno de los requisitos para ser levita sacerdote era que el hombre se case con una mujer virgen. Eso es sacerdote. Claro. Y ahora este profeta, al hacer eso, pierde credibilidad, respeto. La gente no lo va a ver igual. Uno pensaría, seguramente le ha embarazado y se quiere taparlo el matrimonio, ¿no? E inclusive, mira, o sea que los profetas lo utilizaba Dios en alegorías. Por ejemplo, mira, le dice a quién, le dice también al profeta Ezequiel, que le dice: dale beso a tu esposa por última vez, porque hoy en la mañana está con él, en la noche, en la tarde morirá. Y cuando tu esposa muere, no llorarás. ¿Cómo se llama eso? No llorarás. Y cuando viene la gente al velorio, y este no siente por mujer nada, ¿por qué? No llora. ¿Por qué? No Ahí quería empezaba ver. su profecía. Así dice el Señor. Ok, entonces, mira, aquí vemos que en este pasaje está diciendo, fue pues, tomó a Gomer. Gomer era simbolizaba al pueblo de Israel, hija de Diblaim, la cual concebió, le dio a luz un hijo. Inclusive cuando su hijo, su primer hijo nace, y lo pone el nombre Jezreel. Y la palabra Jezreel simbolizaba dispersar o juicio de Dios. Se aproximaba al juicio de Dios porque el pueblo estaba en fornicación. ¿Qué es fornicación? Estaban fornicando ¿con qué? Con la idolatría. Por eso dice la palabra de Dios, vamos a leer en el libro de Jueces 1:4. No, 1:4 no, Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos, no sea que yo lo despoje, desnude, la ponga como el día en que nació, lo haga como un desierto, le deje como tierra seca y le mate de sed. Y también dice el versículo 8, ella no conoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía a Baal. Mira, a pesar que Dios como marido le daba pan, agua, riqueza, oro, plata, le vestía. ¿Quién le vestía? Su marido. ¿Quién era su marido del pueblo de Israel? Jehová de los ejércitos. Pero ellos adoraban a Baal. ¿Ve? Adoraban a Baal. Lo que yo le daba, el trigo. Acá dice el versículo 8. Vamos a ver. Dice... vamos a ver. Lo que yo le daba, ofrecía a quién, dice, lo que Dios le daba, sí, daba a Baal, a los imágenes. Eso es hoy en día que, digamos, Dios le bendice a una persona y lo gasta en borrachera, en cajas y cajas y cajas de cerveza, o de repente porque la Iglesia Católica hace sus celebraciones de sus santos y ellos sí toman cerveza, toman licor por cajas, sus fiestas patronales. Por eso hay muchos mundanos que le encantan las fiestas patronales, porque el sacerdote, el cura, no sé, les da permiso y consentimiento para tomar alcohol. Por eso mira, están de ahí, son católicos. Qué tremendo güey. Yo le daba trigo, el vino, el aceite, Le multipliqué la plata, ¿no? y el oro. Y ellos ofrecían a Baal. Pero ¿Cómo? Baal es hoy en día ¿Cómo? alcohol, bueno, ¿Cómo se llama? Baal es ídolo. derrochar ¿no? el dinero, botarlo para cosas indecentes, cosas malas. Claro. Estamos hablando de alcoholismo, prostitución. Hay hombres que juntan dinero, Dios les bendice y lo usan para ese tipo de Para cosas. licor, para cosas malas. Entonces, eso es lo que... Entonces, Dios dice, eso simbolizaba Jezreel, prácticamente juicio, porque se llamaba juicio. Y cuando de pronto Gomer nuevamente se embaraza, mira, le pone un nombre que dice, versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no
me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo que quitaré del todo. O sea que, ¿qué dice? No compadecida. Significa, lo roame significa no compadecida. Prácticamente este pueblo ya no necesita misericordia, porque Dios constante mandó sus profetas, sus mensajeros, para que reflexione, recapacite. ¿Y qué hacían? Se burlaban de esos profetas, menospreciaban las palabras de los profetas, hasta que dice, ya no hubo más remedio. Ya no hubo más remedio. A veces eso nos pasa muchas veces. Hasta que, como el pueblo, mientras que hay abundancia, hay todo, se olvida de Dios. A pesar que le predicas, le hablas para su bien de ellos, hasta ellos se molestan, se amargan. ¿Ve? Entonces eso se llama, ya este pueblo ya no hay remedio, ya no necesita misericordia, ya no necesita compasión, ya no. Necesita ya castigo, necesita ya disciplina. Eso es lo que está diciendo. Llamarás a este pueblo lo roama, que ya no más misericordia, ya no más piedad, ya no más compasión, porque está peor ya no entiende. Eso es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Pero algo que sorprende en esta historia de Oseas es que Dios usa la vida, el matrimonio, porque usar el matrimonio de alguien es usar su vida. Estamos de acuerdo, creo que una persona cambia su forma de vivir, su mente cambia cuando se casa, la convivencia, cambia sus pensamientos. Si una persona, por ejemplo, la Biblia lo dice incluso, se casa con una mujer mala o un hombre malo, dice la Biblia, ¿no? Que su corazón será reducido con un bocado de pan. Si una persona se casa con un hombre o una mujer buena, ambos crecen. Entonces aquí, pues, esta mujer no es una mujer, digamos, buena. Y Jehová, usando la vida de este hombre para poder usarlo como un ejemplo, ¿no? Lo que yo estoy usando esto es como Dios. ¿Por qué le dice cásate con fornicaria? Es porque está haciendo alegorías. Claro, pero o sea, se existió. Sí, es una persona físicamente, es una cosa y se casó, y según la ley, se casó para siempre. Él toda su vida, de repente de niño quería casarse con alegorías. Yo no sé cuánto tiempo ha demorado esto, pero por alegorías. Ahora más abajo inclusive le dice versículo 8 y 9, después de haberse destetado, después de haber destetado, a lo Ruama, a su hija, dio a luz un hijo. Ahora ya el tercer hijo tiene ya, dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, en este pasaje ya ustedes ya no es mi pueblo, yo también ya no soy su Dios. Simboliza que ya divorcio, separación. Ahora, cuando Dios te abandona, cuando Dios te deja, sin Dios aparecen los demonios, aparece la destrucción, aparece el juicio. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que vinieron los babilonias, vinieron otras naciones, mataron sin misericordia, sin compasión a los jóvenes, a los ancianos, a los decrépitos, los mataron sin misericordia. Crueles pueblos, llevaron a los cuantos que quedaban esclavos. ¿Es por qué? Porque ya no soy su Dios, ya no son mi pueblo. El hombre, la mujer quedaban bajo una protección de Dios. Son alegorías, como así estaba este pueblo. Mira, le está diciendo su vida. Ustedes son prácticamente, se han vuelto Gomer, una mujer prostituta, ramera. Yo soy como Oseas. Pero su generación, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Primero empezaron a fornicar, así como esta ramera, Gomer, ustedes están fornicando. Punto 2, les he mandado a mis profetas, constantemente mis mensajeros, para que vuelvan, para que se arrepientan, y no quieren arrepentirse. Entonces ya perdió la paciencia, ya perdió misericordia, ya no hay misericordia, ya no quiere misericordia. Y punto 3, divorcio, significa juicio. Y cuando ya estaban esclavos, ya estaban perdidos, recién se arrepintieron. O sea que a veces el hombre necesita eso. Por eso en otro pasaje el Salmo dice, cuando los hacía morir, buscaban a Dios. Y cuando Dios les quitaba esa aflicción, su dolor,
Se olvidaban de Dios, abandonaban a Dios. Así es el hombre actual. En tiempos de pandemia, todos están de rodillas hasta afuera saliendo. Pero en tiempo que ya calmó la pandemia, todo, ahora están correteando en las calles. Qué tremendo. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, sobre la segunda venida de Cristo, ¿qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la segunda venida? ¿No? Muchas veces yo he visto a pastores que dicen, hermanos, ¿cuándo están esperando la segunda venida de Cristo? Y todos dicen, amén. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 1:9, pero vamos a ver un poquito más para entender. Hechos capítulo 1. A ver, vamos a ver. Dice así. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Cristo? Ascendiendo. A la vista de quién, de sus discípulos. Lo miraban, claro. Claro, ellos miraron cómo se iba. Y esos ángeles, así como lo están viendo, van a ver. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, creo que dice, ¿no? La Biblia dice, cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. ¿Cómo dice la palabra? Todo ojo lo verá. Esa es la segunda venida. Todo ojo lo verá. Vamos a ver, leer a ver algunos pasajes para que puedan también nuestros hermanos que nos ven este programa puedan constatar. Unos 7, ¿no? Ella que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que todo ojo, hasta los pecadores, todos van a ver. ¿Cómo verán si el mundo es redondo y que Dios es omnipresente? Todo ojo lo verá, dice la palabra. Eso es lo que tengo que predicar. No, que lo que está mirarán a este lado. Es que ese día va a estar aquí noche, no, ese día el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y la Biblia dice, aparece luz, porque Dios es luz al mundo entero. Los cielos se abren como pergamino y aparece una tremenda luz, porque Dios es luz. Todo el mundo queda resplandecido, y ahí aparece Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga, dice Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo venga, dice aquí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñidos en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15 de su boca, bueno, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que Cristo mismo viene a la tierra, montado sobre su caballo blanco. Eso es la segunda venida que todos anhelamos, todos estamos esperando. Y cuando Él baja, dice, Zacarías 14:4 dice, y afirmará sus pies en monte de los de los olivos, y ese monte se partirá en dos. Esa es la segunda venida, que todo ojo lo verá. Viene a la batalla de Armagedón, pelear contra la bestia con su ejército. Esto es después del... Esa es la segunda venida. Después del reinado de la bestia, o sea, los que se quedaron. Claro, pero arrebatamiento habla otro pasaje. Arrebatamiento de leche habla de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ¿puede leer? Dice,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya. Sigue leyendo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que dice. Serán, prácticamente dice, serán resucitados los muertos en Cristo. O sea, todo lo que aceptarán, que no toititos desde Adán van a resucitar, no. Solamente los que van a resucitar son los que murieron aceptando a Cristo, nada más. O sea, desde que Jesús murió en la cruz. Desde que empezó la gracia, desde que empezó la gracia. Del año 33. De Cristo. Ahí dice bien claro, no, muchos dicen van a resucitar hasta de Adán, no, eso de Adán que van a resucitar, eso es juicio final ya, trono blanco. Los que van a resucitar es desde que empezó la gracia de Cristo. Resucita porque Cristo vino a formar una iglesia. Esa iglesia es la esposa de Cristo. Ahí dice bien claro, los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros que hemos aceptado a Cristo, todavía de repente no se encuentra vivo, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo, arrebatados. Pero para ir arrebatados, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 52, 53, ¿se puede leer? 15, 51, 52, ¿eh? Dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Claro, ese es el arrebatamiento. Pero está hablando de que de un cerrar, abrigo, seremos transformados, seremos transformados con poder y gloria, porque nuestro cuerpo será, discúlpame, nuestro cuerpo será incorruptible, inmortal. Incorruptible es indestructible. un cuerpo glorificado. Claro, un cuerpo inmortal, que Pero nunca muere. aquí dice, hemos leído en Tesalonicenses, que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ahora, los que murieron en Cristo, los que aceptaron a Cristo, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros ancestros que fueron de repente creyentes, aceptaron a Jehová y murieron. Y esas personas, desde el que Jesús vino a la tierra hasta el día de hoy, todas estas personas que han fallecido aceptando a Cristo en su corazón, ¿están dormidos o están en el paraíso? Porque aquí está diciendo que van a resucitar primero. Está en el paraíso, porque Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero acá dice, hemos leído, creo, Cuando murió Lázaro, no estaba dormido. no estaba. Entonces, todos están en paraíso. Y cuando dice resucitarán primero, ¿a qué se refiere en todo caso? Y la Biblia dice, de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, bienaventurados. Benditos los que mueren de aquí adelante en el Señor. Benditos, significa gózate, es una alegría, gozo. Pero yo he escuchado varios pastores que dicen que no, que están durmiendo. ¿Dónde dice que está dormido? Eso significa dormido, se refiere al cuerpo natural. El cuerpo natural está De hecho, polvo, claro. Pero su alma está en el paraíso. ¿Su alma dónde está? Su alma está... O sea, su yo está, su conciencia está... en el paraíso. ¿Y a qué se refiere cuando dice resucitarán primero? ¿Que tomarán su cuerpo físico? Claro, pues, porque resurrección no va a ser simplemente alma. Resurrección es que donde van a resucitar alma y cuerpo. Alma y cuerpo, ¿Cristo se fue o no? Sí. Ya, alma y cuerpo, porque Él es primicia de la resurrección. Alma y cuerpo vamos a resucitar, pero transformado. Si una viejita muerta, 80 años, viejita resucita, no. Resucita, transformado significa 30 años, a la edad de Cristo. Si una persona murió, también niño, capaz 8 añitos, 10 añitos, aceptando a Cristo, también resucita a edad de 30 años. Todos son del mismo tamaño como los ángeles.
Ya no seremos ya de distintos tamaños, no, todos somos iguales, hermosos. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en el caso de personas que... Y todos seremos arrebatados juntamente, dice, los muertos en Cristo y los que hemos sido transformados, juntos seremos arrebatados al cielo en las nubes, en el aire, y así estaremos con el Señor Jesucristo. Y dice 2 de Corintios 4, 5 días dice, y pasaremos por el tribunal de Cristo. O sea, así después de ser arrebatados, nos iremos con Cristo para siempre. Ahí dice claro, y así estaremos siempre con el Señor, y nos iremos al tribunal de Cristo. Pasando al tribunal de Cristo vienen las bodas. Después de las bodas, Cristo regresa con sus millares de ángeles. A eso se refiere que Cristo viene con su ejército, y su ejército es montado sobre su caballo blanco. Y este ejército son llamados, elegidos, fieles, dice en Apocalipsis capítulo 17, 14. A ver. 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos, fieles. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son llamados? ¿Los ángeles? ¿Quiénes son elegidos? ¿Los ángeles? ¿Quiénes son los fieles? Nosotros. Entonces vamos a ver aquí, cuando dice llamados, elegidos, fieles, se está refiriendo a los cristianos. Entonces vamos a regresar con Cristo. Eso, ¿cuándo vamos a regresar? Formando ejército de Cristo, regresamos a la batalla del Magedón, pero ya somos inmortales. Ya somos un cuerpo transformado, con cuerpo glorificado. Entonces las almas, las personas que han fallecido, están arriba en el paraíso solamente en alma, más su cuerpo está aquí en tierra. Claro, y cuerpo no es tiene necesario vida, entonces, porque los que vamos a ser arrebatados, ¿no? Seremos arrebatados con todo cuerpo físico. Claro, porque las almas vuelven a su cuerpo físico, más los que estamos acá, todos son llevados con cuerpo físico. Y las personas que murieron hace 300, 400 años y su cuerpo está hecho polvo, o aquellos que fueron incinerados, han hecho tierra. La materia nunca desaparece, solo se transforma nada más. Entonces, aunque su cuerpo hayan comido los pescados, y al pescado han hecho harina de pescado, el pescado ya, pero en alguna área la materia existe. Sí, exacto. De un modo u otro se... En alguna parte, aunque sea pequeño, pero por eso mira, cuando el profeta Ezequías suelta una palabra, huesos secos, oíd palabra de Dios, mira, con una palabra, los huesos, ¿qué cosa? Empezaron a moverse. La calavera buscaba el hueso de su pie. El hueso de su pie buscaba el hueso de su mano. Como dice, hubo ruido. Ruido que sonidos. Claro. Ya. De igual manera también, cuando el Señor diga no, con esa voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando suelta una palabra, ¿el cuerpo dónde estaría? Empieza en instante. Es maravilla de Dios. Bueno, ya para culminar, vamos con la última pregunta del programa. Dice, ¿qué consejo daría, pastor, usted a aquellas personas jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero que están ya solteros, ¿no? Hay hermanos, es un poco penoso ver que hay hermanos que tienen, no sé, 30 y tantos y aún no se han casado. Cuando pasan los 30 años, los jóvenes ya quieren quedar solterones. Pero no Pablo quieren, dice... ya no quieren casarse. Pablo también dice... Ya se acostumbran. Porque mira, pero al hallar esposa, la Biblia dice, Proverbios 18, 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Encontrar una esposa es bueno. Y hallas benevolencia. La palabra benevolencia significa, bene significa el bien, volencia significa algo que tú anhelas, que tú deseas, algo bien. ¿De qué? Benevolencia de Jehová. O sea que Dios te va a beneficiar por ese matrimonio. Hasta yo mismo soy padre. Cuando mis hijos veo solteros, no, él no necesita mucha plata. El que necesita es el que está casado con hijos.
Él es casado, hay que darle más ofrendita también. Y al que está soltero, no, dale lo que nada más él para que necesita. Pensamos. Pero al que está casado, nosotros como padres pensamos, él necesita más. Al soltero le doy una ofrenda tan poco, pero al que está casado no. ¿Por qué? Porque él necesita más. Tiene sus hijos. Entonces, si humano hacemos esto, por eso dice, alcanza benevolencia de Jehová. Favor. Por eso nuestros hijos son herencia de Jehová. Yo entiendo en Y el muchas- ámbito mundano, la gente del mundo no se quiere casar. ¿Por qué? Porque el mundano de hoy tiene esa facilidad de, o ese pensamiento inmoral de tener fornicación con una, termina fornicación con otra, y si él se casa y dice no voy a poder hacer eso, y por eso los mundanos no quieren casarse y prefieren convivir que casarse. Sin embargo, en el ámbito cristiano, una persona para llegar a la intimidad necesariamente tiene que casarse. Sin embargo, yo veo, hay casos factor económico. hay casos de personas que no quieren casarse por Ocioso economía, o flojo. porque está acomodada su vida, porque no quiere gastar más, porque hay cristianos, bueno, cristianos de boca, no son cristianos de boca, que viven como mundanos, están cayendo con una con otra y no pues no quieren casarse. Claro, son personas inconversos, son personas que no conocen, no, la Biblia dice no, pero no tienen don de continencia. El único que puede quedarse sin casarse son los eunucos. Eunucos son personas que ya son castrados, que ya no tienen, ya prácticamente no tienen actos sexuales, ya no pueden tener actos sexuales, son eunucos. Por eso dice, hay eunucos que son establecidos por Dios. Pablo era eunuco, por eso dice no. Yo cuánto quisiera que ustedes se queden como yo sin casarse, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, cásese en vez de estar quemándose. O sea que él tenía don de continencia. Si no tienen don de continencia, cásese. O sea que no quiere que tú practiques fornicación. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Entonces, solamente lo pueden quedarse sin casarse son los eunucos. Pero si no tienes don, ese don, mejor cásase. Forme hogar, forme tu familia, Dios te va a bendecir. Pero voy a tener un problema natural. La Biblia mismo dice, el que se casa tiene aflicción. Para eso hay que usar la sabiduría. Excepto que una persona se acostumbra, que ya por el factor económico, por no gastar, ya por flojo, pero está fornicando, secreto. Esto cometiendo errores, ese es mayor pecado. Ahora, también hay casos de hermanos que dicen yo me quiero casar, pero no hay con quién. O no hay con alguien que quiere casarse conmigo. Yo me quiero, pero ella Él no tiene quiere. que buscar, pues. Ahí está La Biblia es el que busca. Acá mira, acá muere. El que haya esposa, haya. ¿Qué significa haya? Encuentra. Encuentra, pues. Pero que Haya. Ahora. hay, por ejemplo, hay solteros. El que haya esposa, haya el bien. Diga, haya. Hallar es encontrar. Pero para que encuentre, ¿qué ha hecho ese hombre? El que haya. Para encontrar, ¿qué tiene que hacer? Buscar. A veces se va, por eso hay muchos jóvenes van, a veces hay donde Corea no hay jóvenes. Por eso hay colonia de iglesias. Pero es también, no es que el hombre va, conoce a una y ya está, no es así, es que el Pero hombre tiene que entonces, enamorar. sin iglesia no hay. No, lo que me refiero es que hay hombres, o sea, por ejemplo, yo para poder casarme a mi esposa, que antes de ser mi esposa era mi novia, antes de ser mi novia era una amiga, para que sea, para yo tengo que Ya, enamorarla. también, pero tú la has convertido a tu esposa. para Claro, Cristo. pero yo tengo que enamorarla antes de, porque nadie te acepta así, nada más uno tiene que enamorarla, y para enamorar a veces uno tiene que honrar, tiene que Pero tu esposa invitar, aceptó a Cristo compartir. por amor o por amor a ti. Ese no es el punto. El punto a lo que yo quiero llegar ahora es que hay personas, hay hombres que no quieren, son ávaros y no quieren de repente invertir, no quieren de repente gastar, no quieren honrarla, no dicen no, y bajo esa excusa, ¿cómo pretenden pues enamorar? No le quieren invitar ni un jugo. Ahí la mujer también ve eso, que el hombre es un hombre ávaro, hombre tacaño, y dice no, esto. Pero eso se educa. Sí, pero hay hombres que no quieren educar. Estamos hablando de hombres de 30 años. No, que pero son se educa. duros de economía. ¿Qué es educar? Enseñar, instruir. Para eso tenemos la palabra de Dios. Se va educando poco a poco. Se va enseñando, se va interesando. Si vamos a ver, no es avaro, no es tacaño, no es mujer. Es que tiene que haber, la Biblia dice, ¿no? La mujer sabia edifica su casa. Claro. Entonces, ¿de dónde está la palabra El hombre sabia? también tiene que El hombre poner sabio. su parte. Por eso dice, no, prudentemente actúa con tu esposa. La Biblia dice bien claro, en
en Primera de Pedro, capítulo 3, 7 dice, ¿no? Prudencia, el hombre dice, prudencia, actúa prudentemente, sabiamente actúa con tu mujer, viendo que ella es un vaso frágil. Todo es educación. Pero no todos los hombres no son así, pastor. Excepto, hay hombres son toscos, egoístas, duros, son hombres que se olvidan, que aplican mucho el ojo por ojo en el matrimonio. Hay muchos hombres y mujeres a veces que el hombre no quiere enamorarla o no quiere esforzarse, ese es el término, no quiere esforzarse para enamorarla porque de repente no quiere gastar, no quiere soltar. Y la verdad es que un matrimonio, una esposa, en mi opinión, es una inversión, porque es una mujer, ¿no?, que va a pasar el resto de tu vida. Y si tú amas, anhelas y te gustas de esa mujer, tienes que invertir, tienes que valorar, honrar, ¿verdad?, ante todo cosa. Mira, hay una pareja, han terminado 2-3 veces. Ya hasta aquí nomás, ya se va. La mujer se fue, el hombre se fue. Y me dice a mí, el hombre, pastor, ya estoy separado, ya estoy divorciado. ya no vamos a divorciar ya. No, hijo. Todos pasamos en amargura, puedes hablar cualquier cosa. Ahora que ya pasó tu amargura, ahora anda, búscalo. Pide perdón. Para eso anda, pero que ya no hacemos ya, no, que va, pero anda, intenta, porque tú no puedes echar a perder. Tiene que luchar por tu matrimonio. Anda, ora un día y una, anda a buscar antes que se enfrente. Ha ido primera vez y lo ha rechazado, ¿no? Y ha llevado algunas frutitas. No, llévate tu fruta, y él, y la puerta lejos se ha venido. No se la habrá botado, no. Segunda vez ya un poco más flexible. Tercera vez va. Ya está bien, ¿qué quieres? Ya ven, pasa, sirve. Siéntate. Al final se han reconciliado. Y yo le digo, hermana, ¿por qué tan No, hermano, no sé, me acostumbré a esa parte, pero yo lo quería, cuando vino primera vez, quería abrazar a mi esposo, quería, ¿cómo se llama?, hacerlo pasar, pero cuando lo mire, ¿cómo se llama?, como si alguien me tomara para rechazarlo, botarlo. Un poco de orgullo, ¿no? Orgullo. Y cuando vino la segunda vez, se alegró, pero ¿cómo se llama?, sus palabras fueron toscas, ásperos, ya. La tercera vez ya no pudo más. Ahí fue la vencida. Entonces, la insistencia. Entonces, no hay que, ¿cómo se llama?, dejarnos vencer, sino que por eso la humildad, la persistencia es importante. Hasta para ser empresario, grandes negociantes, la persistencia es importante. Es tu esposa. Tú tienes que pelearla por tus hijos. Hay que insistirle. ¿Por qué cree usted, pastor, que en muchos casos, me atrevería a decir en un 95% de los casos, cristianos, cuando un hombre está de novio, en el noviazgo, es atento, es caballeroso, es dadivoso, pero cuando ya se casan, el hombre ya no es detallista, ya no salen a comer, ya no... y muchas mujeres se quejan de eso, muchas mujeres. Se quejan de que antes el hombre las trataba muy bien y ahora como que ya dan por sentado algo, se esfuerzan menos. ¿A qué se debe? Es natural. Por ejemplo, ahorita, cuando ya tú convives con tu esposa, ya tú lo quieres, tú lo amas, pero ya es costumbre. Pero el sentimiento sigue. Claro, continúas, pero ya hay costumbre, natural. Con eso no quiere decir que no la amas. Pero las mujeres no lo ven así. Las mujeres dicen como que él me trataba diferente, ahora me trata... Antes me esperaba, ahora ya no me espera. Antes me compraba un regalito, un detalle, ahora ya nada. Ahí entra ya prácticamente usar tu sabiduría. Usar la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. O sea que prácticamente las mismas cosas hostigan. ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando en la familia. Las mismas cosas hostigan. Para eso que el matrimonio tiene que salir, despejarse también. No solamente va a estar atado al negocio, al trabajo. Tiene que llevarlo a tu esposa, a tu esposo, distraerse. A lo menos si quiere juntos comer en la calle. O sea, siempre tiene que haber la sabiduría, usar, mover. O sea que el agua hay que cambiar. Eso se llama ya edifica su casa.
construye su casa. Tiempo, por eso, disciplinado. Tiempo de trabajar. Tiempo de estar con la familia. Tiempo de estar de qué? En la iglesia. Tiempo de orar. Tiempo de, o sea que para todo tiene que estar dividido tu tiempo. Tu tiempo de recreo. No vas a pasar todo el paseo nomás también. Claro. No vas a pasar todo trabajando nomás también. No vas a pasar toda la familia, vean, no. Entonces, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a comer? Porque cuando hay matrimonio no vas a vivir del besito nomás. El cuerpo necesita comida. Para comer hay que trabajar, hay que buscar. Entonces, eso se llama disciplina. Entonces, pastor, para concluir, ¿qué consejo le das a aquellos hermanos que de repente... Que se casen. No, sí, gana la benevolencia de Dios, porque mejor es dos que uno, dice la palabra. Ambos han ido, capaz tu familia abandona todo, porque a la hora, cuando ya tú te quedas solterones, yo he visto muchos solterones llorar, han muerto abandonados. Pero también no hay tienen casos hijos, no tienen esposa. Yo conozco hermanas de más o menos de mi edad que se congregaban en la iglesia junto conmigo, pero como amigos. Se casó y nunca más la he vuelto a ver en la iglesia. Es que eso es lo que la Biblia dice bien claro, ¿no? Cásate en el Señor. Pero ese hombre también congregaba, también venía al culto. También yo lo veía en los ayunos. Ya no sabemos corazones. Dios sabe qué problemas habrán tenido. O están metidos a la avaricia los dos. Porque dice que es como espinos, son buena tierra. Ellos amaban a Dios, pero el negocio, la empresa que han visto, los han ahogado. O sea que ellos se han dejado dominar por el negocio, por la empresa que no tienen tiempo. Poco a poco, es como una plantita, se va secando por falta de la palabra de Dios. Cuando tú dejas de congregar 1, 2, 3 veces, ya te gusta más, poco a poco ya te llama al mundo, los placeres, riqueza, ya. Al final, para Dios ya no hay tiempo. Eso es lo que Cristo dijo. Los afanes y los placeres de este mundo, la riqueza de este mundo te ahogan. Eso es semilla sobre los espinos. Muy bien. Entonces, estos son, completamos los 5 preguntas del programa de hoy. Esperemos, hermanos, que les haya sido de mucha bendición estos temas que hemos tratado hoy, que hemos compartido. Siempre aprendiendo más, cada vez más de la palabra del Señor. Así es. Pastor, ¿qué le parece si hacemos una oración para poder culminar? Vamos a orar para poder terminar este programa Llama de Fuego. Gracias, Padre. Te agradezco por lo que has hecho, por lo que harás. Te ruego, te pido, Señor, que lo guardes del mal a tu pueblo. Bendigas, Padre, para que ellos también sean prosperados, sean bendecidos, sean protegidos. Sean, Señor, Dios mío, en toda área les salga bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así se ha hecho. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Este fue su programa Llamas de Fuego con el apóstol Ildefonso Palante. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los siga bendiciendo.